Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en otro martes de transmisión de información, un programa que hemos venido transmitiendo martes a martes, con la única intención de que todo el sector transportista esté informado de lo que está sucediendo en la industria del transporte. Y pues bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque el tema que vamos a tratar es un tema que ha despertado el interés nacional de todo el transporte de carga por la trascendencia del tema que tiene que ver con este nuevo requerimiento llamado complemento carta aporte. Y pues bueno, antes de presentar a nuestros invitados de hoy, que son toda una autoridad en el tema, sobre todo informático, quiero mencionarles que esta regla fue aprobada en el mes de mayo del 2021, pero fue publicada en el mes de junio, y a partir del 1 de julio ya se encuentra prácticamente en vigencia. Y esto lo vuelve importante porque vamos a ir entrando un poquito en cuál es la base de esta regla, de dónde parte este cambio. Sin embargo, el día de hoy, por el enfoque que le vamos a dar, tiene que ver con cómo cumplo con esta regla de manera más fácil, porque pues es algo que vamos a irlo desarrollando. Y pues bueno, primero me gustaría saludar a todos nuestros amigos transportistas de todo el país, de donde nos estén viendo. Este programa se transmite por Facebook Live y posteriormente se va a postear en nuestro canal de YouTube de Canacar Tijuana Oficial, con la intención de que puedan revisar el contenido de la misma y que puedan estar tomando notas de los comentarios y de la información que vamos discutiendo en un formato amigable, relajado, una charla del tema de la hermana República de Mexicali, y se graduó como ingeniero en sistemas computacionales, con la especialidad en redes y sistemas distribuidos en el tiempo del 2001 a 2005. En la realización de sus estudios participó en diferentes proyectos de carácter tecnológico para la empresa Newell Rubbermaid, y actualmente se desempeña en el ramo de soluciones para las empresas de transporte con el cargo de gerente de operaciones en Grupo GM Transport. Mismo cargo que le ha dado la experiencia ya de 15 años en el sector transporte en sus diferentes modalidades de operación nacional, internacional, portuario, multimodal y maquilador. Así como también le ha permitido participar en proyectos informáticos que han ayudado a dar producto de calidad al sector. GM Transport, una empresa dedicada a desarrollar soluciones para la empresa transportista. Así que con este antecedente, pues Cintia, bienvenida. Es un gustazo tenerte aquí esta mañana con nosotros. Gracias, Israel, gracias por la invitación. Estos foros creo que dejan más tranquila a la gente que los escucha sobre temas como estos, de interés general, que trae a todo el mundo vuelto loco. Mucha información que se está manejando alrededor del tema, pero muy poca información importante y relevante a considerar para el sector, para quitarle esa complejidad que está girando en torno al tema y dejarla muy específica, muy acotada en qué es lo que realmente se tendrían que preocupar. Gracias por la invitación y aquí estamos a la orden con todos. Es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy, de quitarle tanta paja a tanta información, porque el sector transportista y sobre todo mis colegas no me dejarán mentir que en la mente del transportista siempre andamos detrás del camión, andamos detrás del cliente, andamos cómo hacer que esto se mueva, y de repente pues vemos una carga administrativa que desde nuestra óptica se vuelve pesada, y pues bueno, de eso vamos a hablar. También quiero presentar a mi buen amigo Julián Gaxiola, presidente y director de GM Transport. Julián, te agradecemos mucho el que hayas aceptado y hayan aceptado la invitación, porque para Canacar es muy importante mantener al día a nuestros afiliados y sobre todo con estos cambios tan relevantes que vienen a cambiar la manera de operar. Así que Julián, pues bienvenido si quieres saludar aquí a nuestra audiencia. Gracias, Israel, gracias por la invitación. La verdad es que contentos de estar aquí y sobre todo también muy contentos por todo este interés que hay en relación a esta nueva forma de que vamos a tener que empezar a trabajar en el transporte, ¿no? Traemos ya tiempo trabajando en
aportar bastante, ¿no? Pues gracias, Israel, aquí estamos y abiertos a todas las preguntas. Gracias, Julián. Pues mira, realmente sí, como tú lo mencionas, ha sido un tema que ha venido cargado de mucha información y que a veces pareciera difícil de poder cumplir. Algo que es importante que nuestros afiliados puedan comprender es de que hay mucha preocupación, pero creo que debe haber mayor ocupación sobre este tema, porque vamos a dar un poquito del contexto de lo que vamos a tratar de dirigir la charla, y en este formato quienes nos están viendo podrán preguntar, aunque vamos a tratar de dejar las preguntas casi al final de la charla para poder irlas acotando. Ya traemos una serie de preguntas que estuvimos recabando durante la semana por el interés que tiene precisamente, y habrá seguramente compañeros transportistas, colegas que nos estén viendo, o probablemente de gente del departamento de compliance, contadores, administradores, que están que son soporte de las empresas de transporte y carga, y vamos a poner un poquito nada más el fundamento legal sobre esta nueva regulación. Porque mucha gente dice, bueno, oye, pero esto del complemento carta-aporte, o más bien antes no se le llamaba complemento, era carta-aporte. Mucha gente, por un momento se le olvida que la carta de aporte ha estado ahí por siempre. Hemos tenido siempre la obligatoriedad, porque el reglamento de la SCT nos lo menciona en el artículo 74, que tenemos que cumplir con un documento para justificar la transportación de mercancías y hoy en día lo que es la legal tenencia de las mismas. De repente vemos en el 2012 que nos empiezan a llevar hacia esta parte de la digitalización, y me gustó un término que escuché por ahí, a una nueva, ya no normalidad, sino a una nueva realidad. Hoy los transportistas de carga, pues nos enfrentamos a un cambio trascendental donde hay que cumplirlo, y en el 2015 ya se nos anunciaban, ya venían pincelazos de que esto iba a migrar al terreno digital, pero no es hasta el 30 de abril del 2019 cuando ya vemos por primera vez que se menciona en la regla miscelánea fiscal el CFDI de traslado, que para nosotros era algo novedoso, que se deriva precisamente del artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, que ahí es donde realmente tiene su fundamento, y que bueno, mediante reglas la autoridad nos empieza a hacer ver hacia dónde nos quiere llevar. Nos llama la atención que la regla 2719, que es la regla de la que nos vamos a estar refiriendo el día de hoy, menciona a partir del 29 de noviembre del 2020, donde ya se modifica y ahora entra esta parte adicional que es el complemento carta-aporte. La regla se modifica 3 veces, Cintia. Sí. Se viene modificando y seguramente va a volver a sufrir otra modificación. Ahora, es importante para los compañeros transportistas mencionar que independientemente de que la regla se modifique, porque todavía, nuestros líderes nacionales de Canacar México están en continua comunicación con personal del SAT y con personal de la SCT para poder clarificar. Todavía hay dudas al respecto. Claro. Hemos visto, a pesar de que hay tanta información hoy en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, incluso hemos visto conferencias de fiscalistas, pues todavía hay muchas dudas al respecto. Pero lo que sí no hay duda es que esta regla ya está en vigencia. ¿Va o va? Sí, va porque va. Entonces, ¿qué les parece si vamos nada más? Voy a leer un poquito la parte inicial de la regla y de ahí partimos, Cintia y mi estimado Julián, con una serie de preguntas para que ustedes, desde la óptica de la práctica, con lo que ustedes ya se han llevado en la implementación, nos puedan ir explicando hacia donde queremos llevar la conversación. La regla 2719, que dice que para efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los propietarios, bueno, habla de los propietarios, hoy nos incorporan intermediarios, hoy en la regla nos mencionan todo tipo de transportación, hoy nos dicen también que es en todo el país. Antes parecía que solamente iba a ser en carreteras federales, ahora nos lo amplían. Entonces, y también nos establece que a partir del 1 de junio, 30 días posteriores, es cuando ya tiene vigencia. Porque de repente alguien pudiera decir, oye, pero eso es hasta el 30 de septiembre, se acaba el tiempo. Es importante mencionarles que ya está vigente la regla. Sin embargo, la autoridad
nos da oportunidad todavía de que durante 90 días naturales, a partir del 1 de julio, podamos ir haciendo pruebas. Y yo creo que aquí, Julián, ustedes más que nada recomendarán que empecemos ya a hacerlo, porque es muy complejo. Entonces yo empezaría con la primera pregunta, para quien la quiera contestar. Ya sabemos que los fundamentos son el artículo 29, el 29A y la regla 2719 de la resolución miscelánea, que hasta el día de hoy, porque se nos vuelve a publicar a mediados de este año, que normalmente siempre se publican a finales de año, pero hoy tiene una modificación. Explícanos un poquito en qué supuestos debe de presentarse el CFDI con el complemento, porque esa es la duda que mucha gente tiene. Oye, ¿carta aporte es lo mismo que el complemento carta aporte? ¿O es lo mismo que el CFDI? Oye, ¿debería de ser CFDI de traslado? ¿O es el CFDI de ingreso? Así que, a ver, Cintia, empiézanos a contar un poquito desde la experiencia que han tenido en este proceso de implementación. Gracias, Israel. Como bien mencionas, la regla ha sufrido varios cambios y uno de los últimos cambios es que dejó de ser carretera federal y se hizo nacional. ¿Qué implica eso? Que todo movimiento que se realice debe de llevar, como estipula la regla, el complemento de la carta de aporte. Pero ¿en qué supuestos? Ahí hay dos puntos importantes que le están ocasionando mucha confusión al transportista, y lo digo desde la experiencia con los clientes que tenemos. Lo que viene siendo el complemento de carta de aporte se integra en dos documentos fiscales, que es la carta de aporte fiscal de traslado con su complemento y la factura de ingreso con su complemento, ¿sí? Ahí empiezan los supuestos o los sujetos que tendrían que intervenir en el proceso. La regla es muy clara cuando nos indica que quién va a llevar la carta de aporte fiscal de traslado con complemento para acreditar la legal tenencia de las mercancías. Pueden ser los dueños de las mercancías o los intermediarios que están ahora sí que en medio del dueño y del que va a transportar la mercancía. Ellos son los que están siendo objeto obligatorio de emitir el comprobante fiscal de traslado con complemento. Le voy a quitar el término de carta de aporte porque he tenido dudas de que el cliente dice, entonces, ¿puedo seguir usando la carta de aporte y aparte hacer el complemento de traslado con el complemento? No, creo que ahí es donde está la confusión. La carta de aporte que se utilizaba antes, preimpresa o digital o en papel inclusive, deja de ser a partir del 30 de septiembre como obligatoria y se convierte en el comprobante fiscal de traslado con complemento. ¿Pero en qué supuesto se va a utilizar? Si eres dueño de la mercancía y lo trasladas con tus propios medios, o si eres intermediario y estás fungiendo entre el dueño de la mercancía y el que la va a trasladar. Esa es la persona que tiene como obligación emitir ese comprobante con su complemento. Ahora, otro de los puntos ahí importantes, Israel, es que el cliente dice, ¿pero lo llevo con importe o sin importe? Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. El comprobante fiscal de traslado sigue emitiéndose con 0 en importe. Esa parte no ha cambiado. Simplemente se le incrusta el complemento de la carta de aporte. Y ahí me gustaría interrumpirte un poquito, porque fíjate, a raíz de que le llamamos complemento, entonces mucha gente se confundió, porque decía, oye, el CFDI de traslado, que fue un término nuevo que se integró a partir del 30 de abril, porque anteriormente decía el CFDI de traslado o una representación impresa, y eso confundió a mucha gente, porque decían, bueno, para mí una representación impresa es una impresión del documento, del código, que por cierto, hoy en día tenemos que hablar también del código QR, de cómo le podemos transferir al operador, cómo lo hacemos ya en la práctica, cómo traducimos todo este montón de reglas a la práctica. Pero entonces a lo que quiero llegar es que hoy el CFDI, que es un comprobante fiscal, nos lo permiten hacer de traslado o de ingreso, y a estos dos le agregamos un complemento que anteriormente no estaba dentro del SAT. Es decir, lo normaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el artículo 74 del reglamento de la SCT, y por eso es que ahí venía la confusión, porque decían, oye, la SCT me lo permite, pero hoy el SAT
que realmente hay que decirlo, cuál es la intención del SAT, qué es lo que la autoridad busca con este complemento carta aporte, y que pues bueno, es garantizar que las mercancías que estamos transportando estén debidamente legalizadas o legales en el país. Entendiendo esta parte, bueno, ahora tendremos que entender qué parte nos toca a nosotros de entender, cómo podemos entrar en este objetivo que la autoridad tiene y con qué debemos de cumplir, porque llegamos a ver incluso a donde la autoridad no hace deducible el gasto cuando no tiene el complemento carta aporte. Entonces, este tema es muy importante. ¿Cómo se va a llevar en el momento de hacer este complemento en un sistema? Y aquí hablamos un poquito de los sistemas, porque para mucha gente que tiene un sistema, una empresa estructurada, que tiene un sistema, que tiene un departamento de apoyo tecnológico, pues seguramente va a ser más sencillo. Pero también tenemos mucho hombre camión y mucho transportista pequeño. Así es. Que esa es la pregunta que todo el mundo se hace: ¿y cómo puedo cumplir? Porque hemos visto que la lista de requisitos es interminable. Es decir, para poder llegar a este complemento, tú ves la lista y dices, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo han visto ustedes para poderlo digerir? Híjole, ahí yo creo que del tamaño que estaba enorme el complemento lo hemos reducido a un 15%, Israel. ¿Cómo se redujo? A un 15%, como bien lo mencionas, si ya tienes un sistema, o cómo sistematizamos esto, la SCT ya tenía un reglamento que bien es cierto que se cumplía, ya sea en papel o como tú me digas, donde ya venían el 85% de los requisitos que pide el complemento, ya los establecía el transportista, ya sea hombre camión o sea una empresa con más de 5, 10, 20, 30, 40 camiones, ya sea una empresa que se dedique a la importación, a la exportación en carretera nacional, ya lo hacían. Ya los sistemas que se dedican de cierta manera a realizar esa parte ya tienen ese 85% de información implícita dentro de su operación. ¿Qué hace el SAT ahorita? Dice, ese 15% que hace falta es el que yo necesito para lograr fiscalizarlos. Ahora, incrusta ese 15% a ese reglamento que ustedes ya venían integrando. Revisando todo el complemento, que sí es muy extenso, vemos que hay 4 apartados importantes en ese complemento que ustedes como transportistas tienen que tener considerado, transportistas, hombres camión, ¿no? El primero de ellos es el nodo del autotransporte federal. En el nodo del autotransporte federal, ahí te indica la identificación vehicular, que es el principal nodo que tienen ustedes que tener considerado, donde la autoridad dice quién es el vehículo, qué permiso lleva, qué póliza de seguro lleva, qué aseguranza te lo tiene asegurado, qué configuración vehicular lleva y hasta ahí. Esos son los datos más requeridos en el complemento para efectos de que ustedes puedan cumplir con esa parte en términos de la identificación vehicular. Son 5 campos que ya deben de estar incluidos en su catálogo de unidades para efectos de los sistemas, y los sistemas que no estén preparados, es ahí donde los tienen que integrar para efectos de que el que está despachando el camión o el que está despachando el documento de carta de porte no tenga que estarlo registrando en cada momento que lo hace. Y ahí, Cintia, perdóname que te interrumpa, pero esa es la parte medular. Así es. Los que tenemos una área de despacho, una de las preocupaciones es, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Deberé de incluir otra persona para que me esté llenando la información? Es importante lo que tú mencionas, porque gran parte de esta información ya está prealimentada. Así es. Y ahora lo que estamos haciendo nada más es incrustándole un complemento, que esa es la parte nueva que ustedes me imagino que ya encontraron la forma de vaciar esta información para el timbrado. Correcto. Porque las dudas son muchas a la hora de llevarlo a la práctica. ¿Cómo desarrollaron ustedes esta parte para que no sea mayor carga de trabajo para el despachador? Creo que la herramienta que manejamos venía ya estructurada de tal forma de poder adoptar esos cambios que la autoridad les está requiriendo a ustedes de una manera fácil para el despachador, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Siempre hemos pensado que el usuario es el que menos carga de trabajo debe tener, ¿no? Que la información siempre tiene que estar antes del momento en el que la tienes que precisar. Entonces hemos buscado la forma dentro de los catálogos del sistema de que ustedes ya precisen información previa a llegar a documentar.
Esos desarrollos, pues igual, Julián, si me quieres apoyar ahí con esa parte, ya vienen estructurados dentro de la plataforma. Eso les va a permitir al usuario que lo haga una vez, ¿sí? Y que solamente esté precisando uno de los nodos, que ahí sí no pueden prescindir de él, que es el detalle de las mercancías. Eso es muy importante porque a la hora de ver la descripción, muchos se preguntan, oye, ¿y si mi cliente me manda 1000 números de parte diferentes? Okay. ¿Cómo le voy a hacer? Ahí es donde entramos en el otro punto tecnológico. Yo creo que previo a todo esto, yo les quiero decir, si ya tienes un software que estás utilizando, seguramente gran parte de la información ya la tienes. No sientan que están acorralados por esto, simplemente es un pequeño avance en todo esto y la mayor parte de la información ahí está. Entonces, ¿qué corresponde a la parte de sistemas que tenemos en la empresa? Es únicamente complementar aquello que pueda hacer falta, ¿no? Entonces, no se sientan que van a tener que trabajar mucho y todo. No. Simplemente creo que el trabajo está previo y ese trabajo previo es del área de sistemas para que les pongan los campos que pudieran llegar a faltar, que seguramente ya tienen gran parte de eso ya alimentado, ya trabajado ahí. Entonces, es un pequeño proceso que hay que hacer. Entonces, Israel, yo creo que transmitirle esto es bueno, o sea, mucha de la información ya está ahí, no se sientan nerviosos, finalmente creo que la parte de atrás, que es sistemas, ya está trabajando y ya haciendo esa parte importante para que ustedes trabajen como transportistas y la parte operativa trabaje lo menos posible, ¿no? Entonces estamos tratando de hacer toda esa parte. Ahorita mencionaste algo importante, Israel, del tema de la mercancía. Yo creo que es uno de los problemas principales que ha girado en torno de las dudas que a nosotros como sector de sistema de transporte nos han bombardeado los clientes, porque literal es un bombardeo, ¿no? El tema del detalle de las mercancías, cuando te dedicas a transportar materia prima, tienes un problema gigantesco, porque antes le ponías a la carga de transporte un lote de mercancías, de materia prima para tractocamión, para autopartes, para esto, para el otro. Hoy día no. Hoy día tienes que detallar cada materia prima que llevas a cargo en tu camión para efectos de que del cumplimiento de la regla 2.719 se cumpla. Ahora, ¿qué parte estamos haciendo los de sistemas también en ese sentido? Importa la información. Platica con tu cliente porque esa información la tienes que importar, porque de ser un artículo ahora pueden ser 50, o pueden ser 100, pueden ser 20. Entonces ahí entra tu pregunta de decir, tengo que tener una persona específica para que esté documentando, porque al despachador lo tengo que tener conectado pensando a dónde voy a mover el camión, cómo lo voy a acomodar. Entonces sí se hace importante que los de sistemas trabajemos en ese proceso de importación, lo estamos haciendo, pero también es importante que ustedes como clientes lo bajen con sus clientes para que ese proceso que es en conjunto lo logren hacer de una manera oportuna, ¿no? Sí, y ahí quisiera resaltar que este cumplimiento de la regla 2719 se parte en dos áreas, que es el área nacional y el área internacional. Correcto. También es importante mencionar que en la descripción de las mercancías notamos que a la hora de llenar un complemento cartaporte, en el caso de mercancías internacionales no te exige la descripción detallada de las mercancías. Esto quiero pensar que la autoridad previó que la información ya venía cargada en un código para la importación o la exportación. Y esto también lo hace de alguna manera más sencillo, porque las empresas de importación y exportación, sobre todo la empresa maquiladora, cuenta con un anexo 24 que ya viene precargada de información, y es uno de los puntos que seguramente estaremos evaluando con la industria maquiladora o con agentes aduanales para que esta información venga precargada a un sistema como el que ustedes representan o ustedes desarrollan. Este sistema, Julián, ¿va a haber alguna opción desde la óptica de ustedes para que el hombre camión o el transportista pequeño pueda adaptarse a estos cambios? Es decir,
hoy pensamos que adquirir un sistema es bastante costoso, que a lo mejor representa capacitación, entrenamiento, desarrollo, tener gente, y mucho del transporte en el país es transporte pequeño y mediano. ¿Qué solución podrían ustedes recomendar o poner a disposición de estos transportistas de menor tamaño? Bien, fíjate que la pregunta está muy interesante porque finalmente nosotros como empresa desarrolladora ya tenemos un RP que estamos nosotros preparando para que pueda cumplir con esto. Tenemos una aplicación también en la nube que finalmente apoya lo que es la parte del hombre camión, que también estamos trabajando en ella para que esté a la mano de los hombres camión, y para todos aquellos que de cierta manera en este momento no son clientes de GM Transport, estamos prácticamente montando un portal para todos aquellos que requieran hacer el complemento de la carta aporte. Entonces, estamos tratando de cubrir todas las áreas, aun cuando no son clientes de GM Transport, van a tener la oportunidad de tener un portal al que puedan acceder y poder cumplir con esa regla, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ello, estamos muy avanzados, ya hicimos pruebas, todo funciona, etcétera. Nomás estamos esperando que no sigan brincando cosas nuevas, ¿no? Pero que finalmente ya prácticamente estamos preparados para eso, y mi mensaje es, estamos tratando de arrimar o acercar hacia el transportista o hacia todo aquel que requiera hacer un complemento para la carta aporte, lo puede hacer, ya sea cliente nuestro o no sea cliente nuestro. Hombre Camión ya existe, Israel. Ya existe, tiene alrededor de como unos 12 años en el mercado. Ahorita se está ajustando la plataforma para cumplir con esos lineamientos que está pidiendo la autoridad. El producto va a estar listo a mediados del mes que entra, Hombre Camión. RP Web para los clientes que a lo mejor nos están escuchando y para los que no son clientes, que van de la mediana a la grande y corporativa empresa, ya está listo el complemento de la carta de porte con el esquema que está requiriendo la autoridad. Ya cumple como la autoridad lo está pidiendo. De hecho, ahorita veníamos Julián y yo platicando precisamente un cambio que la autoridad hizo en el 10 de julio, que publicó, donde ya hizo un cambio en el esquema que también va a favorecerlos a ustedes como transportistas, quitando un poquito de presión en el complemento. Entonces nosotros seguimos trabajando en ajustar lo que la autoridad vaya manejando, pero ya tenemos la herramienta Hombre Camión que te permite generar complemento de carta de porte con complemento, que te permite generar factura de ingreso con complemento y que te permite inclusive cerrar el ciclo, ¿no? Cobrando esa factura y demás. Pero también tenemos el otro portal que únicamente se dedica a hacer complemento de carta de porte de traslado. ¿Sí? Ese portal está abierto al público, se los podemos hacer llegar en cualquier momento para que los que no lo tienen en este momento lo puedan ir revisando o lo puedan ir probando, como bien lo mencionabas hace rato, ¿no? Sí, con el permiso de ustedes voy a hacer un pequeño resumen nada más para nuestros amigos que nos miran. Entonces, número uno es que esta regla 2719 seguramente va a tener alguna otra modificación. De hecho, nuestros líderes nacionales tienen próxima una reunión con el SAT nuevamente y SCT a fin de ir definiendo algunos puntos que nos permitan hacerlo cumplir de manera más fácil, vaya. Sí cumplimos, pero buscando la forma en que sea menos complejo. Sin duda, la ayuda de la herramienta tecnológica hoy va a ser nuestro mejor aliado, y esta nueva realidad, que le llamamos nueva normalidad, pues es lo que nos viene a enseñar, que tenemos que actualizarnos y utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano. Número dos es entender que la regla ya está en vigencia. Para todos los amigos transportistas que nos miran, hay que estar muy pendiente porque esta regla ya inició el 1 de julio del 2021 y el plazo que la autoridad nos da para irnos socializando, adaptándonos a este nuevo cambio, es hasta el 30 de septiembre del 2021. A partir del 1 de octubre, esto se vuelve obligatorio. La carta aporte, como actualmente la conocemos, que nos la regula la SCT, va
y es una de las grandes dudas que tenemos, si va a desaparecer toda vez que el complemento ya cumple con todo lo que la carta aporte en papel tiene. Nos llama la atención que los órganos de fiscalización que hoy la autoridad va a tener, pues es el SAT de los estados, como el SAT BC que tenemos en Baja California, tenemos la Guardia Nacional, también al parecer hay convenios con la Policía Municipal, y hay otras dependencias como la AGACE, que bueno, ya son más que suficientes para poder llevar a cabo este control que la autoridad pretende. Por eso es importante que no se esperen hasta el final. Prácticamente nos quedan 77 días y contando para que podamos entrar ya al 1 de octubre y en este proceso de adaptabilidad, pues prácticamente 77 días suena como que es mucho tiempo, pero en realidad no es nada. Porque le quitamos los fines de semana, más los tiempos de la ocupación, los transportistas normalmente andamos siempre contra el reloj, y pues bueno, no dejen esto al último minuto, porque este cambio es sumamente importante, que tiene un cambio trascendental, un cambio muy transversal, y que trae pues connotaciones muy profundas en la manera que venimos operando. También, otra de las dudas que se han mencionado mucho, Julián, es... como está escrita la regla hoy, dice que debemos de hacer un CFDI de traslado, pero que también podemos hacer un CFDI de ingreso con su complemento carta aporte. Como tú sabes, en la frontera muchas veces le transportamos a un cliente en la manera que hoy lo hacemos, y de repente yo puedo tener 100 cruces de un cliente y hacerle un solo CFDI de ingreso. ¿Cómo se va a manejar esto ahora en esta nueva normalidad desde la óptica del sistema? Déjame nada más complementar a tu comentario anterior. Esto no se le ve que vaya a tener reversa. Esto va derechito y el fin es recaudatorio de cierta manera, porque mencionan por ahí que son como 170,000 millones de pesos que va a proporcionar esto. Y más que nada va enfocado, aparte de ser recaudatorio, va enfocado a la seguridad. O sea, todo el problema de inseguridad, de robos que existen en carretera, de cierta manera esto va a empezar a tener un mayor control. Obviamente que el robo es complicado, cada vez crece más. El año pasado se terminaron con alrededor de 3,000 robos en el año. Entonces esto va con el fin de tratar de minimizar ese tipo de actividad y poder controlarlo, ¿no? Esa es la parte. Lo complicado aquí es esa pregunta que tú me haces para el lado de que antes era muy práctico poder facturar varios viajes en una sola carta aporte, ¿no? Entonces se está trabajando en eso para que sea mucho más sencillo. Sin embargo, creo que la autoridad todavía no nos lo permite, y pues tiene que ser 1-1. Ahorita se va a incrementar el volumen de actividad, y esa es la razón por la cual todo el mundo va a tener que entrar a la etapa digital, ¿no? O sea, vamos a tener que entrar a tener que tener un software que les ayude en esa operación, y no importa cuál sea, o sea, simplemente que les empiece a resolver esa situación. Y nomás les quedan, ¿cuántos días? 77 días. 77 días, entonces... Y contando. Y nada más que consideren también, como transportista, consideren de que del área de soporte es complicado atenderlos a todos al mismo tiempo. Entonces va a empezar la cosa muy interesante en esta etapa. No se esperen al final, creo que va a estar un poquito complicado el cierre de aquí a septiembre. Entonces sí los invitamos a que de una vez vayan pensando eso. No tiene reversa por lo que se ve. Lo que sí se va a seguir viendo son mejoras, y quizás ir alivianando un poco el trabajo de documentar y de alimentar información. Sin embargo, yo les digo, no tiene reversa, no se le ve por dónde. El fin recaudatorio es muy importante, el fin de seguridad es muy importante. Ahora, ¿cuál sería uno de los beneficios para el transportista en ese aspecto? Bueno, toda aquella informalidad que anda afuera y que se manejaba con una carta aporte, con un papelito, un documento así hecho a mano, etcétera, ya se acabó. Hoy están muy fuerte
toda esa parte y todo ese control, y todo se va con el fin de tener amarrada toda la información y toda la operación que hay. Y nada más rapidito así, aprovechando el tiempo, fui parado por un federal de caminos la semana pasada, me pidió mi RFC y me sorprendí. Y dije, caray, ¿por qué? Y le empecé a hacer preguntas y me dice, ¿trabajas en el SAT? No, pero me llama la atención que me pidas RFC. Me dice, es que si no pagas la infracción, el SAT se encargará de cobrártela. Así es. Bárbaro, ¿no? Entonces dije yo, y ahí me llega y me abre el panorama del por qué y la razón de muchas de estas situaciones que está haciendo el SAT de empezar a amarrar todo, de empezar a coordinar, de tal manera es que estamos ni modo, estamos metidos, ahora no hay cómo salirse, tenemos que trabajar. Ahorita que mencionabas, voy a interrumpir poquito, la parte del CFDI de ingresos, Israel. Ahí sí yo sí quiero hacer un zoom en esa parte, porque creo que es el problema principal de todos. Y a mí que me toca estar contestando en las charlas con los clientes. Yo voy a emitir el comprobante, la carta de porte con el complemento, o voy a emitir la factura. No debemos de olvidar que la regla al transportista le exige, su principal documento que se le exige es la factura del ingreso con la incrustación del complemento. Ese es el documento principal que se le exige al transportista. Nosotros de manera sistemática hemos tratado de ver, de manera interna, inclusive lo platicamos en una charla con Canacar México, de ver cómo la autoridad pudiera derogar que se muevan con la factura y se sigan moviendo con la carta de porte con el complemento como antes lo hacían, pudiendo incrustar ese código QR que anteriormente venía en el comprobante fiscal de traslado, pudiéndolo incrustar y que sea ese código el que cuente con toda la información que el complemento les requiere. Pero sí es bien importante ver ese tema. El transportista, nosotros en las herramientas estamos buscando de que la forma en la que lo emitan, la factura de ingreso con complemento, sea tan sencillo que por sistema lo hagan. Sin embargo, operativamente, Israel, es como se les está complicando hacerlo. O sea, no es en la parte fiscal, ni en el cumplimiento de hacer la factura, ni en el que el sistema lo pueda hacer de manera oportuna. No es ahí donde se les está complicando. Se les está complicando a la hora de voltear a ver sus embarques y darse cuenta que a lo mejor de repente empiezan en Estados Unidos y terminan en México, o empiezan en México y terminan en Estados Unidos, o tienen que mandar un equipo a cargar y otro equipo a llevarlo a su destino. El cliente dice, ¿cuántas facturas tengo que hacer en un solo viaje? 2, 3, 4. Ahí es donde está entrando la duda mayor del transportista. Entonces dice, ¿y si me equivoco? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Cancelar? Y volver a hacer otra factura, y cómo se la hago llegar al chofer. Entonces empiezan con ciertas dudas de operación. Ya no son ya entendí que toca facturar, de acuerdo, pero ¿cómo hago mi operación? ¿Cómo desmembro mi viaje? ¿Cómo le digo al cliente que ahora le tengo que hacer 5 facturas en vez de una? ¿Cómo genero o cómo mitigo esa carga administrativa? Ya la duda del cliente ya no es factura o genera el complemento, ahora ya se brincó. Caray, antes hacía un viaje que podía logísticamente partir en 3, y ahora ¿cómo le hago? Oye, ¿sí? Hay un tema y quizás una pregunta que han de tener muchos acá por el tipo de actividad que hay aquí en la frontera, ¿no? O sea, transportar mercancía, no sé, Ensenada a Los Ángeles, a lo mejor implica 3 movimientos. 3 camiones. Y esos 3 movimientos probablemente impliquen distintos tipos de cobro, distintos IVAs, distintas unidades, choferes. Distintos choferes. ¿Sí? Así es. Y fíjate que, Julián, esa parte que tú mencionas, definitivamente no hay vuelta de hoja. Creo que la autoridad lo vino pintando con mucho tiempo anticipado, y el problema ahora es que nosotros, el sector, podamos, número 1, aceptar que así es, que estamos en una nueva realidad, donde hoy la autoridad ha amarrado toda la cadena de tal manera que tiene suficiente información. Por eso es que no hicimos esta charla más dirigida a los contadores, porque
Podríamos haberlo hecho y meternos en toda la parte jurídica, en poner los fundamentos que vienen de este cambio, justificar todo el argumento, ahora sí que legislativo sobre esta regla, pero ya entendemos partiendo de ahí, porque la pregunta que el transportista tiene es, ok, si ya ahora lo tengo que hacer porque no tengo de otra, porque me va a parar una autoridad y me lo va a pedir, porque me van a fincar un crédito si no traigo el complemento cartaporte, y entender también que hoy el cliente juega un papel importante, que el cliente también nos tiene que dar su CFDI de traslado, porque fíjate qué interesante que en la parte de los dueños de mercancía, si ellos no nos lo dan, nosotros tendremos que hacerlo, a fin de poder garantizar que la mercancía que traemos realmente cumple y que está debidamente legal en el país. Así es. Los contadores seguramente querrán ver toda esta parte formativa de dónde se deriva los cambios, pero yo creo que el enfoque que le quisimos dar el día de hoy es cómo lo aplico en la vida diaria, cómo traduzco estos 100 embarques en un solo CFDI, si al día de hoy, como está escrita la regla, me obliga en 1 a 1, es decir, un CFDI de ingreso por movimiento individual con toda esta información que va precargada. Y aquí me lleva una pregunta, porque el transportista tenemos múltiples variantes. Mencionamos de repente, oye, si yo muevo de Ensenada a San Diego, pero de repente cambié de operador en la frontera, porque esa es una práctica muy común, que aquí creemos que la autoridad en el diseño del sistema se le pasaron algunos puntos porque no conoce la operación del día a día, pero ¿cómo desde el sistema nos permite cambiar de operador o de camión? Porque ahí vi una observación en la regla que decía, oye, pero si llego y de repente el camión se descompuso, ¿cómo le hago si ya hice mi CFDI de traslado con el complemento? ¿Qué opción me da el sistema? Ahí me tocó platicarlo la semana pasada en un panel con contadores y operación. Citaban esos dos ejemplos porque son cosas diferentes. Citaban la parte de cómo incrusto adentro de un solo complemento para solo hacer una factura, ¿sí?, al cliente final y cumplir con la logística que yo como transportista necesito cumplir. ¿Cómo lo hago? Entonces yo le decía a los clientes, es muy importante que volvamos al origen de cómo está plasmado el complemento. El complemento dice que se tiene que precisar el origen de la mercancía y el destino final de la mercancía y los puntos intermedios. Pero los puntos intermedios habla tanto de paradas logísticas como de paradas de carga o descarga de mercancía. Entonces es bien importante que nos pongamos en ese escenario, porque yo le decía al cliente, ¿cuál es el origen de tu mercancía? San Diego. Es San Diego, pero ¿y el destino? Hermosillo. Ok, entonces en tu ruta, en tu sistema y tu parada intermedia es Tijuana. ¿Pero tu parada es logística o es porque vas a descargar? Es logística, es una parada logística. Ahí yo voy a meter otro camión. ¿Qué opciones tienes? ¿Sí? Ahí es donde ya empecé yo a platicar con el cliente opciones, para que no tengas que hacer dos complementos. El que brinca la frontera y el que de la frontera, de aquí de Tijuana, se lo lleva a Hermosillo. Yo le decía, sé por qué lo dices, porque al brincar la frontera el IVA es cero, no afecto. No afecto de IVA. Cuando el origen de las mercancías es Estados Unidos y el destino es México, el IVA es no afecto. Así es. Pero si lo partes en dos, el primer complemento de factura sería no afecto, con tasa cero, y el segundo sería al 8 o al 16%, ¿estás de acuerdo? Correcto. Entonces yo le decía, sería ilógico pensar que la autoridad no consideró eso, porque entonces ya no tendría motivo de ser el no objeto de IVA. Ahora, ¿cómo le tienes que hacer en tu sistema? No vas a mentir, tu origen de la mercancía es San Diego, tu punto intermedio es Tijuana y tu destino final es Hermosillo. Ahora, ¿qué unidad vas a jugar en ese proceso? ¿Sí? Ahorita tienes que jugar, la generación de tu viaje es un complemento de cierta manera de origen San Diego, destino Hermosillo, con la unidad que cruza la frontera. El otro complemento en la misma ruta es el mismo origen San Diego, destino Hermosillo, con el otro complemento. Ahora, ¿cómo le haces llegar esa información a tu chofer, Israel? Tanto en esa parte como si hubo un error en el timbrado. Yo le decía a Julián, pues
creo que la aplicación que el chofer trae en la mano se hace cada vez más importante. ¿Por qué? Porque ahora por medio del QR o por medio del celular o por medio de la tablet o el dispositivo que tú le quieras entregar a tu chofer por temas de costos, es el que va a tener siempre la información actualizada. Entonces el chofer en carretera, siempre que sea objeto de que le requieran la información, lo único que va a hacer es, aquí la traigo. ¿Qué va a hacer la autoridad? Yo creo que va a tomar lectura del código QR. Y eso es importante, Cintia, porque para el transportista es muy importante salvaguardar la información que Así lleva. Imagínate tú que de repente un operador viene, no sé, de X punto y trae mercancía sensible, electrónicos, que muchas veces son una tentación para el robo de mercancías. Es muy peligroso que el operador traiga una hoja donde desglosa toda la información que trae. El código QR se vuelve muy importante para que en un escáner la autoridad pueda verificar la información, que además ya está en un sistema. Pero en este punto que mencionabas, que me gustó el ejemplo, es muy típico en esta zona, y seguramente en otras partes del país, pero en esta zona que viene un camión de Ensenada con destino a San Diego, y de repente cambiamos de chofer y cambiamos de operador en una yarda, y de ahí brinca hacia Estados Unidos. Hoy en día el sistema te permite hacer esta operación. Sí. Es decir, podemos poner más de un camión y más de un operador en el llenado de los datos del complemento. En el sistema por operación sí te lo permite, Israel. En el complemento no te lo permite. De hecho, es un tema que ya se platicó con la gente de Canacar México como otro tema que hay que llevar hacia la Secretaría de Administración Tributaria, el SAT, porque hay un punto en las preguntas que marca la autoridad donde la autoridad dice que sí se puede. Sin embargo, está mal interpretada la regla en cuanto a la gente que lo está entendiendo así, puesto que cuando tú haces ese ejercicio, simplemente la autoridad te regresa no es válido el timbre, no es válido el timbre. ¿Por qué? Cuando se refiere a que puedes montar más de una unidad, se refiere a que lo puedes hacer cuando son diferentes medios de transporte. Y cuando son diferentes medios de transporte, entra el carretero, el marítimo, el aéreo. Ahí sí te permite meter dos tipos de identificaciones vehiculares diferentes, pero habla de diferentes medios de transporte. Si te mueves en el terrestre, no te permite subir un segundo camión. Sí te permite subir más de un chofer. Puedes subir 2, 3, 4, los que tú requieras, pero no más de un camión. Entonces, esa parte es importante, por eso yo hacía la mención con algunos de los clientes. Tu operación es muy particular y se tiene que platicar en el sentido de decir, ok, yo me muevo así, ¿cómo le voy a hacer para cumplir con una sola factura y no perderme los beneficios que actualmente tengo por el tipo de operación que realizo? Porque la autoridad los está obligando a moverse un camión, un trayecto de origen-destino, ¿sí? Sí. Un camión, un trayecto de origen-destino. El complemento no te permite subir dos por esquema del SAT, que es parte de lo que es otro de los puntos que se está buscando que la autoridad derogue o que la autoridad revise, porque no es lógico, Israel. Aquí yo quiero comentar algo adicional antes de que se me olvide. Ahorita comentabas que es el objeto del fundamento, aparte de ser recaudatorio, es darle trazabilidad al proceso. Cabe aclarar que desde hace 6 años, Israel, viene un término que se llama cuarta revolución industrial. No sé si te ha tocado escuchar. Sí, sí. Hace 4.0. 4.0. Hace 6 años tuvo origen la cuarta revolución industrial y nos ha tocado participar en diferentes foros sobre ese tema. Pero ¿por qué lo traigo a este punto? Porque nosotros hemos sido objeto, por ser de sistemas, de esa cuarta revolución cada vez más fuerte. Antes era únicamente logística, que tú le mandaras a la trazabilidad de las mercancías dónde está el camión, dónde está el camión, dónde está el camión, dónde está el camión, para efectos del cumplimiento de los tiempos de entrega y demás. Pero ahorita esta parte de la trazabilidad de las mercancías en el complemento se supone que también va para eso. Entonces
Ahorita esa parte de no permitirte subir más de una unidad en el mismo complemento está haciendo que un viaje que tenía un origen en un punto y un destino en otro punto ya no sea uno, sino sean varios, ¿sí? Entonces, por eso creemos que la autoridad lo va a considerar, porque se está perdiendo la trazabilidad de la mercancía, precisamente por no permitirte agregar más de una unidad dentro de un viaje completo. Porque estás de acuerdo conmigo que de San Diego a Hermosillo es un mismo viaje. Sí. Inclusive aunque pongas 2 o 3 o 4 unidades. Claro. Es un mismo origen y un mismo destino, no lo estamos cambiando en el camino. Entonces creemos, esa precisamente, yo creo que el principal problema de la mayoría de los clientes que tenemos en la franja fronteriza, ese es uno, pero no nada más en la franja. El término colocar equipo, ese también es un problema, porque si vas a mandar un camión tuyo con una caja a cargar, y después de cargado te lo vas a traer a tu yarda y vas a montarle otro camión para llevarlo a su destino, ese también está siendo un objeto de duda para los clientes nacionales. Y esa es la parte que yo creo que la autoridad está buscando cómo resolver a través de la trazabilidad. Pero en la logística existen todas estas variantes que a veces son por estrategia, a veces son fortuitas, a veces son obligadas. Un camión se descompone, finalmente recordemos que son fierros que se descomponen, o un operador que de repente no pudo continuar su trayecto y que a final de cuentas, al día de hoy podemos hacer con la misma carta aporte, darle seguimiento y poder emitirle al final, después del... Que además aquí hay otro punto también. Una de las preguntas que nos han hecho es, oye, ¿y qué pasa si el CFDI de ingreso lo tengo que hacer hoy previo al movimiento? En la práctica, y yo creo que es parte de lo que la autoridad seguramente no contempló, no consideró, hasta llevarlo, recordemos que todo es prueba y error. Ustedes que son programadores se darán cuenta que mandas el producto y después hacerle correcciones. Lo mismo está pasando en esta regla. Vamos a lanzarlo porque el objetivo ya está marcado, que es la trazabilidad de las mercancías, el asegurarse que hoy el transportista verifique que la mercancía también está legalmente dentro del país y que el transporte entre dentro de esta formalidad de poder también cumplir con lo que ya viene establecido y que ha estado ahí, porque mucho de esto, creo que la novedad en la regla 2719 es este complemento que no existía anteriormente, pero que de alguna manera ya traíamos por fuera en el reglamento de la ST como denominado carta aporte, y que hoy el SAT de alguna manera busca amarrar tanto al dueño de las mercancías, al que mueve la carga, y que le estemos dando los datos suficientes para poder mantener esta trazabilidad. Por eso incluso agrega que hoy el intermediario, esto no estaba el año pasado, y hoy agrega que el intermediario, como el agente aduanal o el tercero logístico involucrado, emite este CFDI de traslado. Entonces, entendiendo todo este contexto, seguramente tendrá que haber ciertas modificaciones, porque en la parte operativa, que bien lo mencionabas, es donde se complica. Oye, ¿y ahora cómo le factura a mi cliente 100, 500 cruces por semana? Con un CFDI implica contratar más personal de facturación, que los despachadores tengan ahora distintas herramientas o más carga de trabajo. Y creo que es ahí donde la autoridad tiene reuniones continuas con directivos de Canacar México para seguir identificando estas dudas que ustedes a la hora de convertirlo en código o en una herramienta, pues seguramente van a ir evolucionando. Háblanos un poquito más de la aplicación. ¿Cómo nos ayudaría esta aplicación que trae el operador para este intercambio de datos? Porque decías, importante, ¿cómo le hago llegar al operador el documento? Se dice que debo llevar una representación impresa, pero hoy en día los operadores traen teléfonos, traen tabletas. ¿Cómo funciona la aplicación? La aplicación te genera esta misma impresión que bien mencionas, pero te la muestra en digital. Con un código nada más. No, te muestra toda la información, como si la llevaras en papel, pero un PDF con toda la información. Un PDF en tu teléfono. O sea, se lo mandas como una imagen digital en PDF. La autoridad ahorita no está regulando que todo lo incrustes en el código QR. Pensamos, porque dentro de los esquemas que la autoridad entrega a las áreas desarrolladoras,
es que ese código QR que trae la factura, por ejemplo, si tú lo lees, cumple con un lineamiento que la autoridad impuso, que nos impuso a nosotros como sistemas, que lo tenemos que cumplir y que tiene que llevar el mismo cumplimiento de un timbre, ¿no? Pero ahorita no metió esa regulación para ese código QR. Entonces, entendemos que podemos mandar todo al código y no hay problema, porque la autoridad dice, yo no les he dicho que lo hagan o no lo hagan. Lo que la autoridad nos dice es representación impresa o digital del complemento de la carta de porte. ¿Qué significa esto? Que tú vas a poder mostrar tu factura o tu carta de porte con los lineamientos de la SCT, como normalmente lo hacías, más la información que te está pidiendo el complemento de la carta de porte. Ahora, ¿qué sucede? Que el chofer ya no lo llevaría en papel, no lo perdería, no se le traspapelaría, pero lo pudiera llevar en su equipo. O sea, a la hora de que la autoridad te dice, muéstramelo, pues se lo vas a mostrar. Se lo puedes mostrar en un código QR, si así lo decides, o se lo puedes mostrar en un documento preimpreso, en un PDF, donde lo pueda ver la autoridad, donde se precisa toda la información que viene en el documento, tanto de la factura como de la carta de porte con el complemento. Esa aplicación creemos que les va a ser muy necesaria por los detalles que mencionabas, de que a veces son fortuitos, de que se descompuso el camión, de que el chofer ya no pudo continuar por alguna enfermedad, o que simplemente te diste cuenta a la mitad del camino que llevaba un error el documento. Y eso es bien importante mencionarlo porque ya es objeto de fiscalización que cometas un error. Si lo cometiste al agregarle la clave de producto, pues la tienes que corregir, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo corrijas del lado de tu sistema, automáticamente lo va a traer corregido el chofer en su teléfono, ¿sí? Entonces, siempre el complemento va a hablar de la realidad que traes en carretera. Y fíjate que ya casi estamos llegando a la recta final de esta charla, que la verdad es que hay mucho que hablar. Sí. Yo creo que hemos abundado lo básico, sin embargo, es muy importante que los compañeros que nos están viendo y quienes seguramente nos verán después, tengan a bien acercarse a nuestra cámara para despejar dudas, porque eso tiene toda una rama de implicaciones fiscales hacia el interior de nuestras empresas, pero en lo que tiene que ver con los datos que se manejan a la hora de elaborar el complemento carta aporte, ¿cuáles son los datos más relevantes que ustedes consideran que son sensibles para la autoridad, y sobre todo hablando de lo que acabas de hablar de la responsabilidad? Porque hablábamos del operador, incluso vemos que está en los prellenados, mencionaste ahorita la palabra catálogos. Sí. Me llama la atención también que viene un catálogo ya precargados en los catálogos del SAT. Entonces nosotros tenemos acceso a través de este complemento a esos catálogos que, si los podemos analizar, pues vienen desde los distintos sectores de la industria y comercio, amarrándose al transporte, a la manera en que se transporta, ya sea que tú seas el dueño de la carga, o sea que seas un tercero, o seas el transportista que lo está moviendo. ¿Cuáles serían esos campos sensibles y por qué? Hablamos de la identificación vehicular al principio, ¿no? Camión, seguros, placas. Porque eso es muy importante, ¿verdad? Hasta el seguro, claro, y el permiso de la SCT. son requeridos. Son requeridos. Si no los pones, no timbra el complemento. Pero otro punto requerido es el tema de la ubicación de las mercancías, Israel. El origen preciso de dónde estás levantando la carga. El destino preciso, pero no es Mexicali, Monterrey. No es Ensenada, San Diego. Sí, es eso me llamó la atención, que remitente, es el código postal exacto. Domicilio, código postal exacto, de donde vas a levantar la mercancía y a dónde la vas a llevar. Ahora, ahí mismo se precisa también la distancia recorrida que va a haber. Entonces, tema remitente, domicilio específico, tema destinatario, domicilio específico, distancia recorrida en ambos. Y si el remitente o el destinatario es extranjero, tienes que, requerido también, agregar el número de registro de identificación tributaria de ese extranjero. Bueno, en donde sea. Así es. En el país que corresponda. Así es. Entonces, esa información en ubicación se precisa de una manera muy interesante. No va a timbrarte el complemento si no lo tienes. Ahora, los que tienen el sistema web pues están felices porque esos campos ya estaban dentro del sistema, no es un problema a manejar.
Otro de los campos que no le estamos prestando, perdón. Perdón, Cintia. Quiere decir que si mi cliente me cargó en Los Ángeles, ¿puedo cargar en este complemento el domicilio del cliente? Así es. Siempre y cuando el cliente me autorice utilizar su número de identificación fiscal, ¿correcto? Así es. Es decir, tengo que declararle el número fiscal con el que ellos pagan impuestos. Por eso es importante, Israel, y creo que antes de concluir quiero mencionarlo, porque se los digo a mis clientes siempre. Tú mencionabas al principio, es que ya tenemos que empezar a hacer pruebas para ver de cómo va a estar ese... Yo les digo lo mismo, sin embargo, hay clientes que ya les están obligando a sus clientes a emitir ese complemento. Entonces, es muy importante que dentro del flujo de operación que tienen ustedes como transportistas, tienen que subir a su cliente, porque te va a sorprender que de los, no sé, 600 clientes que traemos ahorita con los que hemos charlado, sus clientes no tienen idea de lo que se trata este complemento. Ahora, les están dejando toda la carga a ustedes como transportistas. Entonces, yo le digo al cliente, nosotros ya estamos listos, porque nos preguntan, ¿ya estás listo? Sí, ya estamos listos. Mi segunda pregunta es, ¿y ustedes? ¿Ustedes ya están listos? ¿Ya abordaron a su cliente? ¿Ya subieron a su cliente a esta situación? Porque hay que mencionar algo, Israel. Del 100% de la información que ustedes requieren para meterla en el complemento, el 70% es del cliente. Sí. Y el 30% es de ustedes. Ahora, el 70% lo tiene que precisar el cliente y no lo conoce. No sabe qué es lo que te tiene que dar. Entonces, yo le digo al cliente, empieza a hacer reuniones con tu cliente, empieza a bajarle a tu cliente la información que te tiene que dar y en qué formato te lo tiene que dar. Empieza a trabajar con ellos, platica con ellos para que no seas objeto de que no te pague una factura, de que no se cargue en tiempo la mercancía, porque esa es una realidad. Ahora, yo le digo, Julián, si se nos vienen todos en septiembre, Sí. Pues vamos a colapsar. ¿Por qué? Porque es demasiada la operación. Pero la recomendación ahorita es, los campos sensibles son identificación vehicular, precisar el origen y el destino de la mercancía, el bienes transporta, que se resume a la clave del producto y servicio, que es el que llevas en la carga. ¿Sí? Ese es bien importante, que no lo definas tú como transportista. Ojo, transportistas, se los comento porque la mayoría de mis clientes dice, no, pues es que el cliente a mí me está pidiendo las claves de productos y servicios que le tengo que poner a la carga. No, no es tu responsabilidad, es responsabilidad de tu cliente decirte cómo tiene declarada esa mercancía ante la autoridad. Y eso es bien importante, Cintia. Yo creo que acabas de darle a un punto que es muy toral, porque realmente, efectivamente, hoy la responsabilidad de elaborar el CFDI de traslado no nada más es del transportista, también es del dueño de la mercancía. Esto es decir, ahora los transportistas no moveremos carga si no tenemos el CFDI de traslado. ¿Por qué? Con su complemento. Porque es importante que el transportista pueda, ante cualquier operativo o revisión de la autoridad, pueda demostrar la legal estancia y la legal tenencia de las mercancías. Y efectivamente creo que es un tema que por ser tan nuevo, muchas de las industrias que son nuestros clientes consideran que es 99% responsabilidad del transporte. Sin embargo, también es importante mencionarles que gran parte, si no es que todo, la industria maquiladora, que en su mayoría en la frontera es quien nos contrata, ellos tienen ya una obligatoriedad del anexo 24. Sí. Y en ese sistema de anexo 24 que toda la industria maquiladora utiliza, pues ya tiene precargada toda esta información, incluyendo descripción, números de parte y la clasificación arancelaria, porque también vimos que te pide la clasificación arancelaria. Así es, cuando es internacional. Entonces tú imagínate un transportista que le pone en el campo de fracción arancelaria una fracción incorrecta. La responsabilidad caería en el transportista. En realidad eso que tú acabas de mencionar es muy importante, porque hay que empezar a mapear el proceso, buscar también qué información ellos generan desde su sistema, desde su ERP, y lo puedan transmitir a este sistema de tal manera que pueda migrar la información y deslindar responsabilidades. Algo adicional que he visto ahí, Israel, es
porque me lo han dicho los clientes, ¿eh? Oye, Cintia, pero ¿el cliente está obligado a hacerlo? La respuesta es no, si no mueve él la mercancía. La autoridad dice, o el dueño de la mercancía, o el que mueve la mercancía, o los dos, ¿ok? O los dos. Entonces, es bien importante que lo vean de este modo, porque dice, varios clientes dicen, no, pues yo lo voy a tener que hacer, porque no, el cliente no lo va a querer hacer, porque no está obligado al 100% a hacerlo. Ahora, lo que yo veo es, va a decir el cliente, oye, Israel, no me obligues a mí a hacerlo, es mucha información, hazlo tú. No, pero yo no lo puedo hacer porque la carga que me das a mí, si yo me equivoco, puede ser muy grande. O sea, tú hazlo y me lo pasas. No, pues si no lo quieres hacer tú, entonces voy a buscar a ver quién sí lo quiere hacer. Porque creo yo que del 100% de complementos de carta de porte que se hagan, el 98% lo va a hacer el transportista, Israel. Sí. El 2% nomás lo va a hacer el dueño de las mercancías. ¿Y sabes quién creo yo que lo va a hacer? El sector automotriz. Y bueno, porque está muy regulado, muy fiscalizado. Exacto. Claro, sí, sí. Y todo aquel sector que se dedique a mover materia prima en cantidades fuertes. ¿Por qué? Porque para el transportista va a ser una carga administrativa muy grande. Entonces va a tener que obtener esa información del lado del cliente y el cliente va a tener la obligación de hacerla. Entonces, aquí la recomendación para el transportista es, si su cliente es el que va a hacer el complemento de la carta de porte, no lo puede completar el cliente transportista, no lo puede completar porque necesita información de ustedes. Y ustedes a veces no tienen el dato en el momento de qué camión y qué chofer es el que va a llevarse la carga. Sin embargo, el complemento a ustedes les funciona. ¿En qué formato? En el mismo formato en el que el SAT lo está pidiendo, en XML. Que te lo manden en XML para que tus sistemas de operación lo puedan cargar y no tengamos que inventar un formato para cargarlo, puesto que ya existe. Es el mismo complemento. Entonces, eso que mencionabas ahorita de la fracción arancelaria y del timbre, cuando estamos hablando de exportación, también es otro dato sensible. Si no lo asignas, tampoco vas a poder timbrar, o si lo asignas mal, estás pudiendo decir que la mercancía es diferente a la que traes en el complemento. Entonces hay que cuidar mucho ese tipo de tópicos y hay que tratar de reunirse con el cliente para bajar qué responsabilidad va a caer de qué lado. Inclusive nosotros ahorita estamos armando un documento en donde se lo vamos a poner al servicio de nuestros clientes para que puedan tener esas reuniones con sus clientes. Y es muy importante, si es una empresa que tiene un ERP, es importante que se reúnan con su proveedor para que puedan definir qué campos sí, cómo poder facilitar esa captura. Y este ejercicio que mencionas de reunirse con nuestros clientes en el 1 a 1, ahí es donde yo decía que nos quedan 77 días para que esto se vuelva 100% obligatorio. Más bien, ya es obligatorio, pero para que ya no tengamos opción, ya no tenemos más tiempo. No dejemos al final, porque siempre de repente podemos caer en, van a dar prórroga, no lo van a ampliar, y la autoridad prácticamente ya no lo hizo ver, que no va a haber vuelta atrás y que no va a haber ningún tipo de prórroga. A mí me gustaría, quienes tengan alguna duda en particular que quieran hacerle a nuestros invitados, pueden escribirla en el chat directamente y la vamos a ir leyendo para ir dando respuesta. Vamos a entrar en una sesión de preguntas y respuestas y bueno, parece que tenemos ahorita algunas preguntas. Pregunta de Cristian Bernal. ¿Y qué pasa si facturo en Estados Unidos? ¿Qué pasa si facturas en Estados Unidos? Si facturas en Estados Unidos no eres objeto a nada que tenga que ver con el complemento de la carta de porte. Estás totalmente fuera del escenario de la factura de ingreso con complemento, inclusive de la misma carta de porte de traslado. Sin embargo, pero, sí, aquí viene el pero. Ajá. Es importante definirlo porque en la línea fronteriza, muchos de nuestros clientes nos contratan en Estados Unidos, facturamos en Estados Unidos, sin embargo, aquí habrá que definir desde el punto de vista interno fiscal cuál es la parte proporcional y dónde sí incurro en tener que
reportarle a la autoridad. Porque, ojo, la autoridad está pidiendo los datos aún de la empresa extranjera. Entonces, la recomendación es que se reúnan con sus fiscalistas para que puedan determinar en qué parte del proceso del embarque es sujeto de declarar en México y poderlo segmentar, porque al final lo que la autoridad dijiste algo muy importante, la autoridad busca la trazabilidad, busca el que los transportistas tengamos la forma de demostrar la legal tenencia de las mercancías o la legal transportación de las mercancías, pero también lo dijiste tú, Julián, es recaudatoria. Entonces, esta parte de poder ver cómo tributaremos dentro de lo que es el CFE de ingreso, entramos en muchas variantes que será importante que se acerquen a nuestra cámara para que podamos platicar en el 1 a 1, pero también que consulten con sus contadores y que bueno, son temas nuevos que seguramente tendremos que ir todavía entrando en estos 77 días en desmenuzar más el tema desde ese ángulo que menciona. Y si facturo en Estados Unidos, ¿cómo le hago? Considerando que yo quiero ampliar ahí, o sea, finalmente si facturas en Estados Unidos, pues no hay tanto problema. El problema es que si te moviste en México, exactamente, ahí es donde sí tienes que cumplir con lo que hiciste en México. Sí, porque muchos pudiéramos pensar que oye, yo facturo en Estados Unidos, no tengo problema. Sin embargo, estamos entrando en territorio nacional. Claro. Y la regla dice claramente que está sujeto a reportar cualquier zona del país, puede ser municipal, estatal y federal, que ese fue uno de los cambios que pudimos ver. Tenemos otra pregunta. Daniel Sánchez, ¿a los clientes de GM habrá más capacitaciones del proceso? Sí, realmente los vamos a capacitar por zonas. Se les va a hacer llegar su contacto directo de cuándo les toca su capacitación para que estén al pendiente. Okay. Muy bien, y es importante, perdón Cintia, ¿ibas a decir algo más? Sí, un tema que hay que mencionar, Israel, es importante que se hagan las pruebas como pruebas, porque en el momento en el que se suban a hacer un timbre productivo, ya sea de carta de porte con complemento o de factura de ingreso con complemento, están obligados a continuar así por lo menos todo lo que resta del ejercicio fiscal. Si ya te subiste con un cliente a hacerlo, ya eres objeto de que la autoridad voltee a verte para hacerte exigible que todas tus facturas entren en el mismo esquema. ¿Sí? Es importante que consideren eso. Ahora, actualmente tengo clientes que a tal cliente sí le hacen carta de porte ex-FDI, pero a los demás no. Y es posible que lo hagan. Pero con este punto nuevo hay que cuidar mucho esa parte porque la autoridad va a entender, ya te subiste al régimen de complemento de carta de porte, entonces ya puedo yo validar que con toda tu operación te subiste al proceso. Entonces, ojo ahí, para efectos de que no lo sorprendan con que tengan que hacerlo con toda la operación que manejan. Tenemos otra pregunta, pero aquí también es importante resaltar, Cintia, que a partir del 1 de octubre ya no tenemos opción. Así es. La pregunta anterior donde decían, oye, ¿y si yo facturo en Estados Unidos? Creo que esto no tiene que ver con dónde facturo, sino en dónde transito. Así es. Porque lo que la regla establece es que en cualquier punto dentro de las carreteras nacionales debo de elaborar un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Según el sujeto que sea. Y obviamente esto representa que un CFDI de traslado, que lo declara un valor cero, posteriormente tendré que hacer un CFDI de ingreso, que hoy día la autoridad me dice que lo tengo que hacer previo al embarque, que ese es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Cómo le facturo a un cliente cuando puede haber variantes en el costo posterior? A lo mejor podría modificarlo en el timbrado y ahí trae otra serie de implicaciones. Por eso es sumamente urgente que empiecen a hacer estas pruebas, que empiecen a ir caminando en ruta hacia estos cambios. Ya nos excedimos del tiempo, pero traemos más preguntas, así que vamos a continuar con otra más. Rocío Parra, ¿el complemento será directamente realizado en SAT o se podrá ligar la forma de elaboración a mi sistema interno? Muy buena pregunta, Rocío. Pues ¿Cintia? Rocío, te pudiera decir que el SAT va a tener la herramienta, actualmente no la tiene,
Pero lo que es totalmente recomendable para ti, para que cumplas con el ciclo, es que tu sistema lo tenga. Que tu sistema lo tenga, o sea, que tu sistema te facilite esa operación. Y si no lo tiene, pues digo, te puedes acercar a GM Transport. Tenemos diferentes soluciones que ya lo aplican para efectos de que hagas más fácil tu operación. Sí, eso es algo que movemos en la práctica, cuando la autoridad, y también pasa en los sistemas de Estados Unidos, donde de repente ponen una plataforma, pero esa plataforma o es muy lenta o tiene alguna serie de problemas que un tercero facilita en la operatividad, el timbrado, el llenado de documentos, o en este caso, como lo que mencionábamos ahorita, de descargar la información de otro sistema al ERP del transportista para hacerlo más sencillo. Excelente, gracias por tu pregunta, Rocío. ¿Tenemos otra pregunta? Bexúa Calderón, ¿y los cargos adicionales entran en el complemento? No entran en el complemento. Es que ahí, esa es una muy buena pregunta porque ahí entra una confusión muy grande. Sí. El complemento no lleva dinero, no lleva cargos adicionales, no lleva esa información. El comprobante es el que lleva los cargos adicionales. El CFDI, porque hay una confusión entre los correcto. dos. Sí. El complemento únicamente hace las veces de lo que comentábamos. La carretera, quién es tu origen, quién es tu destino, qué camión llevas, qué mercancía llevas, qué valor declarado llevas, pero no lleva cuánto cobras en tu flete, no lleva si vas a hacer una maniobra, si tienes un reparto, eso no lo lleva el complemento, eso lo lleva tu comprobante fiscal de ingresos, ¿sí? Ahí es donde lo lleva. ¿Qué recomendaciones les estamos dando a nuestros clientes de GM? Es, haz tu factura, ¿sí?, con su flete, porque es el que ampara el servicio, ¿sí? Si hay cargos adicionales, genéralos posteriormente en una factura diferente. En una factura diferente no te exige que vaya el complemento de carta de porte. Simplemente estás manejando cargos adicionales para cobrarlos dentro de ese flete. ¿Ok? Esa sería lo que te puedo mencionar, o ya sea que lo hagas después o lo hagas dentro de la factura previa al traslado. Sin embargo, es importante mencionar que es una de las cosas que Canacar México está viendo. Exacto. Para buscar la manera, porque efectivamente el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación nos dice los tipos de CFDIs, y aquí es importante porque donde sí hay cargos es en el CFDI. Recordemos que el CFDI, tenemos el CFDI de ingreso y el CFDI de traslado. En un transporte nacional normalmente se elabora la carta de porte, que además es importante mencionarlo también, Cintia y Julián, que en la carta de porte establece también un esquema contractual entre el que provee el servicio y el dueño de las mercancías, que también entraríamos ahí. No vamos a profundizar en el tema jurídico en cuanto a la responsabilidad que se establece, pero para efectos de definir el tema del cargo, si hoy en día tenemos un CFDI de ingreso previo al embarque, que es sumamente complicado en la frontera con esta dinámica que tenemos tan rápido de movernos, pero es una de las cosas que estamos buscando, el poder concentrar o consolidar múltiples cargos, pero en la frontera es muy típico que de repente hay demoras, hay un cargo adicional, que tendríamos que hacerlo posteriormente, o tendríamos que esperar a facturar posterior al embarque, que hoy día, a como está la ley escrita, no nos lo permite. Ahí es donde te comentaba, Israel, que esos son los temas que tienes que platicar con tu cliente. Sí. Porque al final del día, yo tengo clientes que modifican la carta de porte para integrar los cargos adicionales ahí. Pero ya es un tema entre tú y tu cliente. Tienes que platicar con tu cliente dónde va a ir ese cargo. Si lo quieres en la factura, porque ahorita pensamos que mientras la autoridad no derogue esto, pues nos tenemos que mover con factura previo al traslado, ¿sí? Ahí es donde tú tienes que charlar con tu cliente. Dentro de los temas que tienes que tratar con él, es ese. Excelente. El de los conceptos adicionales. Tenemos otra pregunta más. Eduardo Pérez, ¿y cómo lo declaro si mi empresa es americana? No tengo RFC en México. Pues ahí es donde entraba la respuesta que dimos ahorita, ¿no? Si no tienes operación en México, si no te moviste en México, no eres objeto de fiscalización ni de revisión en México. La pregunta a mí me deja un poquito en duda de cómo será su operación, ¿no? Porque le está interesando el complemento de carta de porte que México está regulando. Quiero pensar que sí tiene actividad en México de algún modo,
Pero creo yo que ahí, Paola, tendríamos que, de cierta manera, conocer más la operación de esa persona para poderle dar un razonamiento que le sirva. Pero si lo vemos de este lado, o sea, finalmente si tiene actividad en México, la pueden de cierta manera, van a tener que adaptarla, o sea, finalmente, aun cuando toda su empresa y su registro y todo está en Estados Unidos y se van a mover en México, nada más hay que hacernos la pregunta, o sea, ¿qué va a pasar cuando su camión lo detengan aquí en México? Y, no hay... y es importante definirlo, Eduardo, ¿verdad? Eduardo, para poder cruzar la frontera necesitamos de un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, necesitamos de una figura fiscal mexicana, porque recordemos también que para poder entrar a México los operadores son mexicanos. Entonces, probablemente la confusión esté en que soy una empresa americana, pero entro a México a través de un transfer que me permite cruzar. Sin embargo, ya por el hecho de cruzar la frontera, ya tenemos una figura fiscal mexicana, porque nos obliga a tener que elaborar este CFDI de traslado con el complemento carta-aporte, una vez que, incluso al cruzar la frontera por aduana, si nos llegara a tocar rojo en aduana nos solicita que traigamos el CFDI de traslado con el complemento carta-aporte. Si gustas también puedes acercarte, Eduardo, con mucho gusto te recibimos para poder ver más tu caso en particular. Tenemos otra pregunta. Sergio García, si se genera un timbrado y el cliente realiza algún cambio en la carga, ¿se tendría que cancelar el timbrado y crear uno nuevo? Correcto, pero ahí hay algo importante. Únicamente vas a cancelar el timbrado. No se cancela el documento, el folio o lo que sea que tú manejas en tu sistema para controlar. Eso no se cancela. Únicamente se cancelaría el documento, el timbre. Ahí es donde yo mencionaba que es importante que tus choferes cuenten con alguna aplicación en donde tú en ese momento al cancelar y volver a hacer, le hagas llegar en ese momento al chofer ese documento para que en carretera, si lo fiscalizan, pues lo pueda entregar. Pero sí, esa es una pregunta que a mí me han hecho varias veces. Es que hoy en día es básicamente ya necesario, pensando en obligatorio, en traer al operador con tecnología. Y creo yo que ahí se hace importante separar poquito. Muchos clientes dicen, oye, pero yo necesito la evidencia firmada para proceder a la factura. Creo yo que ahí es donde tenemos que cambiar el switch, porque la evidencia firmada pudiera estarse moviendo en el camino del origen al destino. Entonces, es muy importante que esa firma también se pueda entender digital. Y vuelvo a repetir, la aplicación ya te firma en digital. ¿Para qué? Para que en ese momento lo lleves a la carga y lo entregues como una evidencia, ¿no? Y sobre todo, traer un dispositivo permite al chofer recabar evidencias de todo el viaje, que finalmente todas esas se pueden adherir a lo que es tu viaje, tu liquidación, y te va a ayudar mucho. Entonces creo que darle esa oportunidad al chofer de traer una herramienta de ese tamaño va a ayudar en todo el proceso. Y además recordemos que, sobre todo en las fronteras, todo lo que es la parte de las aduanas, hoy en día la tendencia es a migrar hacia lo que es un sistema digital 100%. El programa de PITA, por ejemplo, que se usa hoy en día en la frontera, que próximamente se pretende que sea obligatorio, pues es esa transición a que el operador pueda traer un código QR, llega y escanea también la información y ahí contiene todos estos datos que estamos hablando. Tenemos otra pregunta. Alejandro, ¿qué software recomiendan para comenzar a elaborar el CFDI de traslado y complemento carta-aporte? ¿Tienen algunas recomendaciones? Nosotros solo facturamos en Estados Unidos, pero sí tenemos RPC en México y transitamos Tijuana-San Diego y viceversa. Antes de que responda, porque seguramente mis amigos van a querer dar una muy buena recomendación que es software, déjame decirte, Sergio, que es muy importante que te acerques a la cámara para que podamos brindarte la asesoría de cómo establecer, porque aquí hay el concepto de que yo estoy en Estados Unidos, en el momento que brincamos hacia la frontera de México, ya entramos en territorio nacional y hay que cumplir con una serie de normatividades que tienen que ver con el reporteo tanto a distintas instancias de gobierno y que son totalmente independientes de lo que se haga en Estados Unidos.
con gusto te invitamos a que te acerques para poder darte esta información y llevarte de la mano. Esa es parte de lo que Canacar a nivel nacional viene haciendo en educar al sector y poder profesionalizarlo para que puedan cumplir con todos estos cambios y regulaciones. Y pues bueno, dando respuesta a tu pregunta, voy a dejar aquí que mis amigos digan qué software te pueden recomendar. Vamos a dejar que el señor Agiola recomiende su producto. Pues digo, me vería mal si no recomiendo el mío, ¿no? No, finalmente pueden encontrar GM Transport en el internet, www.gmtransport.mx o softwareparatransporte.com. Finalmente ahí pueden encontrar toda la información necesaria relacionada al software que nosotros manejamos. Nosotros ya traemos más de 23 años en el mercado del transporte y finalmente pues es lo que podemos decirle. Obviamente sí hay algunos otros softwares en el mercado que quizás lo puedan encontrar en internet, pero pues, principalmente nosotros estamos a la vanguardia en este tema. Gracias, Julián. Seguramente el SAT a través del BUCEM va a dar la habilidad de poderlo hacer, pero como dijimos, las plataformas que están alrededor de estos sistemas que la autoridad pone a disposición de los contribuyentes, pues facilita más, porque en el caso de un transportista que ya tiene un sistema como el de ustedes, pues toda la información está precargada y creo que aquí la cantidad de datos que se tienen que alimentar no tanto en el CFDI, la mayoría de los CFDI ya tienen precargada la información, más bien es este complemento que viene a adicionar elementos nuevos para poder darle la visibilidad a la autoridad de esta trazabilidad de la que hablabas. Sin embargo, pues mucha gente seguramente todavía no cuenta con un sistema o a veces tienen la idea de que un sistema es muy caro para poderlo utilizar y que bueno, hoy en día podemos ver soluciones en la nube que son sumamente mucho más económicas que lo que podíamos pensar hace muchos años que era un sistema muy robusto y muy costoso. Y pues bueno, aquí yo quiero agradecer, nos acercamos a la recta final ya de esta transmisión. Esta presentación se queda grabada en la página de Facebook de Canacar Tijuana Oficial, pero también la vamos a retransmitir en el canal de YouTube de Canacar Tijuana Oficial también, para que puedan volverla a ver, volver a sacar la información que sea útil para ustedes, pero sobre todo invitándolos y animándolos a que empiecen a meterse ya en este terreno del complemento carta-aporte. Ha causado mucho ruido, el desconocimiento trae mucha inseguridad, el no meternos al tema nos puede llevar a que en los últimos días el mismo cliente que ya esté más informado, porque también hemos visto que los demás organismos industriales y de comercio ya empiezan a bajar más y más la información. En la medida que vayamos acercándonos con los clientes, podremos ir a implementar esta prueba y error. Y pues bueno, agradecerle a GM Transport, que además, Julián, eres uno de los proveedores aliados de Canacar a nivel nacional, donde siempre participas apoyando nuestra Cámara. Te quiero agradecer a nombre de nuestra Cámara, a nombre de nuestro presidente Enrique González Muñoz, darle las gracias por este apoyo al sector transportista. Y pues nos acercamos ya a la recta final. ¿Algunas recomendaciones finales que quieran hacer? Pues yo simplemente comentarles, ¿no? O sea, creo que es el momento de poder aprovechar este movimiento que prácticamente los mete en obligatoriedad, de brincar y subirse a la era digital y agilizar mucho su operación a través de un software. Muy bien. Yo sí quiero agregar algo, Israel, importante. Ahorita, debido a la pregunta que hicieron de qué software les recomendamos, el software que elijan, traten de elegirlo de manera integral. ¿Por qué? Porque la autoridad ahorita no nada más está pidiendo un complemento de carta de aporte, hay un complemento de carta de aporte con un CFDI de traslado, hay una factura de ingresos con un complemento de carta de aporte relacionando información del CFDI de traslado y hay un complemento de pago de esa factura de ingreso. Entonces, hay un proceso integral, ¿sí? Se hace cada vez más importante que no tengamos un Frankenstein en las empresas, que tienen un sistema para una cosa, un sistema para otra cosa y un sistema para otra cosa. Eso va a complicarles mucho la operación. Yo les recomiendo que busquen un software integral, no busquen uno por salir del paso. Y otro de los puntos es
El complemento de la carta de porte no es una adenda, y lo quiero mencionar porque también ha sido objeto de mucha duda. No es una adenda. El complemento de carta de porte no es algo que voy a poder quitar de aquí y poner acá. El complemento de la carta de porte va sellado en el timbre del comprobante de traslado y del comprobante de ingreso. ¿Qué significa eso? Que si va sellado y nosotros lo alteramos, ya no va a ser un complemento válido. Entonces eso es muy importante, que consideren, no es una adenda, es un complemento que fiscaliza el documento del timbre que estamos integrando. Ese sería el comentario adicional. Y que se acerquen a sus proveedores de sistemas, estén muy cerca, si estaban muy lejos, pues acérquense porque es necesario. Pues, y gracias. Julián, agradecerles, Cintia, ha sido muy, pero muy relevante. Yo creo que hoy más que nunca debemos entender que el SAT también ha evolucionado en la manera en que fiscaliza toda la cadena de suministro y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga cumple con esta función de llevarles la información fresca para que cada vez más y más puedan evitarse problemas, pero también puedan estar al día en todos los datos que están hoy muy de moda en el transporte de carga nacional. Tenemos, cada martes estamos transmitiendo un tema muy importante y relevante como este. El próximo martes tenemos la transmisión sobre el perfil de seguridad en Estados Unidos que tiene que ver con las aseguranzas y traemos otro tema muy importante sobre el control del aire también. Así que los invitamos a seguir nuestras transmisiones, agradecerles a todos ustedes el que se hayan conectado, el que les pedimos de favor que transmitan estas transmisiones, comuníquenla con sus amigos, queremos llegar a más y más transportistas para que puedan ir pues de la mano en toda esta información. Les agradecemos mucho que nos hayan prestado sus oídos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, hasta luego.